inflation, along with the energy, that bill was just a disaster. Just trillions of dollars. That's what caused all of the inflation. Those two things. I will settle the war in Ukraine, and I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. They can't get us out. I watched him. We will win. We will. He's been saying that for 3 years. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. Biden says, we will not leave until we win. What happens if they win? That's what they do, is they fight wars. As somebody told me the other day, they beat Hitler, they beat Napoleon. That's what they do, they fight. And it's not pleasant, but, you know, we've given them close to $300 billion. And you know what Europe has given them? Which is approximately our size when you add up the countries together, their economy, it's very close to our size. They've given them like a small fraction of that number, just a small, very small fraction. And we have an ocean separating. It's much more important for... Buenos días, 8:01 de la mañana. Trump en este mensaje alrededor de la fotografía de que si llega a él sacará a Estados Unidos de la guerra en la que Biden y Kamala Harris metió a Estados Unidos, donde dice hay un vendedor, a salesman, que acude a Estados Unidos a recibir billones de dólares americanos, claro. En esta fotografía, Trump contrapone la situación de un mundo que Jamie Dimon esta mañana cataloga como el riesgo fundamental para el inversor, el riesgo geopolítico, en un estado, dice, en el que en cualquier momento la situación puede empeorar todavía más, dice el CEO de JP Morgan. Y hay un elemento más, aparte de lo que ya tenemos en Oriente Medio, aparte de la guerra de Ucrania, en esa situación, en ese entorno de Naciones Unidas, que es esto que Bloomberg y el conjunto de la prensa internacional publica esta mañana alrededor de que China ha lanzado esta noche un misil balístico intercontinental con una ojiva simulada al Océano Pacífico, lo que genera todavía más tensión alrededor de Taiwán y nos abre un tercer frente del que ya no sabemos si el mundo está preparado para ello, ni Estados Unidos para ello, y es el entorno de Asia-Pacífico elevando la tensión otra vez, todavía más, ya no en un entorno del mar meridional, del mar de la China meridional con Filipinas, sino directamente en un encuentro ahora mismo previsto en los últimos años que pudiera aparecer en cualquier momento y que parece que va apareciendo, que es Taiwán, con ese lanzamiento de China, de ese misil balístico intercontinental, con esa ojiva simulada que ahora mismo tensa en un grado superior al conjunto del mundo. Están justo los líderes en Naciones Unidas intentando valorar el mundo en el que ahora mismo parece que nos han dejado ahí en medio después de una época de paz, al menos en Occidente, bastante prolongada, pero que se ha roto abruptamente. Y Naciones Unidas intenta calibrar cuál es la salida, Naciones Unidas, los líderes reunidos en Naciones Unidas, cuál es la salida a un entorno de mundo en guerra del que la economía no quiere todavía saber absolutamente nada. Miren el mercado, y ahora entramos en las palabras de Jamie Dimon, parece que hace oídos sordos a la fotografía de un mundo que va deteriorándose cada vez más en lo geopolítico y en lo económico, una economía donde el capitalismo en la nube sigue escondiendo el capitalismo real. Ayer la confianza del consumidor en Estados Unidos dio un dato muy negativo, pero el mercado no se lo tomó ni mal, ni medianamente, ni poquito, nada. 0,25% ayer el S&P 500, Nasdaq 0,47, es verdad que hoy el cambio es al revés. S&P 500 0,22 en negativo, Nasdaq 100 0,41 en negativo. Si nos vamos al mercado asiático, donde volvemos a tener el protagonista clave del día, tenemos Hang-Seng 1,30% arriba, después de que se haya confirmado lo que ayer le dijo el Banco Popular de China al conjunto del mercado, y es que va a impulsar la economía con lo que sea. Hoy, nueva bajada de tipos
a un año en el que vuelve a impulsar otra vez, no quiere entrar en un entorno de Japón, en el que los tipos se queden bajos, pero es que no haya movimiento de precios de ninguna de las maneras. Hansen, que está cotizando al alza, también lo estamos viendo en el Composite, 0,99% arriba. Topix y Nikkei, sin embargo, en Japón en negativo, pero la geopolítica no está en toda esta fotografía. Incluso si nos vamos al entorno del precio del petróleo, donde podría empezar a cotizarse, vemos simplemente una reducción, 74,89 en el Brent, 71,21 en el West Texas, oro 0,20% arriba. Aquí sí que hay un movimiento de cotización de la tensión. Vamos a ver si podemos ver el gráfico ampliado al conjunto del año y verán cómo hay un capitalismo en la nube que lo están conformando sobre todo esa fotografía alrededor de cómo se mueven los índices, de cómo se mueve el Bitcoin, de cómo se mueve una tecnología que impulsa, que hace de catalizador hacia el mercado. El oro va en otro escenario. Noviembre del año pasado, miren el movimiento a partir de enero o febrero de subida del oro. Fíjense, desde el entorno de los 2000, 2100 hasta lo que ahora mismo estamos toqueteando, que es el 2681 en máximos, mirando sobre todo una fotografía alrededor de cómo el petróleo no está cotizando del todo esa fotografía de tensión, el oro lo está cotizando por completo. Fíjense que ni la plata, 0,76% en negativo. ¿Por qué el riesgo geopolítico? ¿Por qué el mercado no hace caso a lo que para Jamie Dimon, fíjense en esta diapositiva, decía ayer en una entrevista en CNBC el consejero delegado de JP Morgan? Dice, la geopolítica está empeorando, no está mejorando, existe la posibilidad de accidentes. En el suministro de energía no estamos viendo un comportamiento del petróleo donde se prevea que pueda haber accidentes. Dios sabe si otros países se involucran. Hoy tenemos el movimiento de China con ese lanzamiento del misil balístico al que se le está intentando quitar un poquito de importancia para no tensionar, para no poner más nervioso al mercado, dentro de lo que ahora mismo no está nervioso el mercado. Dice, Dios sabe si otros países se involucran, tienes mucha guerra en marcha en este momento. Y dice Jamie Dimon, el mayor riesgo político, el mayor riesgo económico, perdón, es la geopolítica. Miren el siguiente destacado de lo que ayer decía en la entrevista, dice, mirando ya al mercado, dice, soy un optimista a largo plazo, pero a corto plazo también soy más escéptico que otras personas que dicen que todo va a ir genial. Dice, los mercados están valorando las cosas como si fueran a ser geniales. Ponme en el lado cauteloso de eso, de tal manera que Jamie Dimon también está entrando en una fotografía clara alrededor de cómo empieza a entender, cómo empieza a valorar que la geopolítica, que ya lo dijo hace meses, empieza a jugar el papel fundamental. Oriente Medio, guerra de Ucrania y la fotografía en Asia-Pacífico que de vez en cuando nos genera otra vez un movimiento de tensión. 3 entornos de guerra en el mundo donde en cada uno de ellos hay una potencia que tiene que salir al rescate de los aliados, que es Estados Unidos. Ojo a la fotografía de un tercer bloque que se le pueda abrir a Estados Unidos, más la tensión que ya se vive en Oriente Medio, pidiéndole Hezbollah, pidiéndole las milicias que están financiadas por Irán, que sea Irán la que entre definitivamente en toda esa fotografía. De tal manera que, fíjense, ayer Guterres en Naciones Unidas decía, hay que acabar con la impunidad porque vamos camino al precipicio. Escuchen a Guterres. Hoy día, cada vez son más los gobiernos y otras entidades que se consideran que pueden salirse con las suyas sin consecuencias. Creen que pueden pisotear el derecho internacional, que pueden violar la Carta de las Naciones Unidas y hacer la vista gorda ante los convenios internacionales de derechos humanos o las decisiones de los tribunales internacionales. Pueden hasta menospreciar el derecho internacional humanitario, pueden invadir otro país, destruir sociedades enteras o despreciar por completo el bienestar de su propio pueblo. Y nadie les va a pedir cuentas. Estamos al borde de una situación inimaginable, un polvorín que podría arrasar con el mundo. Entre tanto, 2024 es el año en que la mitad de la humanidad acude a las urnas. Suceso que afectará a la mitad de la humanidad.
Me presento ante ustedes en medio de esta vorágine, convencido de dos verdades primordiales. En primer lugar, la situación en que se encuentra el mundo es insostenible. No podemos seguir así. Y en segundo lugar, los problemas que encaramos tienen solución. Pero esto requiere que nos aseguremos de que los mecanismos internacionales de solución de problemas realmente sirvan para resolver los problemas. Enseguida entramos en claves. En ese entorno de Naciones Unidas pidió Pedro Sánchez que el que sustituyera o la que sustituyera a Guterres fuera una mujer en lugar de un hombre. Pidió que hubiese una mujer. Vamos a ver en quién estaba pensando Pedro Sánchez. Y el otro protagonista fue Javier Milei, que fue directo hacia Venezuela y a Cuba. Escuchen a Milei. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. 8 y 11 de la mañana tenemos la fotografía de unas claves del día que giran alrededor de la geopolítica, que giran alrededor de la debilidad de unos datos ayer en Estados Unidos que marcaban el camino hacia un sentimiento del consumidor cada vez más débil, pero un elemento que empieza a ganar cuerpo alrededor de que hoy, a estas horas, 8 y 11 de la mañana, el mercado está jugando alrededor de que los bancos centrales van a acelerar el proceso de bajada de tipos. Aquí en Europa empieza a cotizarse que el Banco Central Europeo, que prevé no hacer una bajada de tipos en el mes de octubre, va a estar obligado a hacerlo. Empieza a cotizarse que el Banco Central Europeo no va a esperar a 50 puntos básicos en diciembre, sino que hará un movimiento, entiéndame, de emergencia en octubre, cuando no quería hacerlo, aunque sea de 25 puntos básicos, para ir en la senda de la bajada. Hipotecados que empiezan a ver que la siguiente revisión sí va a ser salvaje en su hipoteca. Y eso puede alimentar, sobre todo, el movimiento del consumo. En Estados Unidos, el movimiento viene a que cuidado con que no haya otra jumbo bajada, precisamente para alimentar ese sentimiento del consumidor en Estados Unidos, que vimos ayer, que viene con mucho daño, que viene pensando que la economía se va abajo y que por tanto hay que parar de consumir. Si paran de consumir, se para la máquina del capitalismo. Si paran de consumir, las empresas ganan menos, si ganan menos despiden, si despiden el consumidor todavía consume menos, con lo que vuelven a ganar menos, vuelven a despedir y entramos en una espiral tremenda. Mejor irse. Pero hay otro elemento clave que ahora mismo centra la atención en Wall Street y que sería uno de los dolores de cabeza de Powell. Se lo hemos contado durante los últimos meses muchas veces. Se publicaba ayer por parte de la FEDIC el dato alrededor de cuántas pérdidas no realizadas tenían los bancos. Y surgía otra vez la duda, ¿está la banca en Estados Unidos alertando a la Fed de nuevos problemas? ¿Tiene la Fed, tiene Powell que hacer un movimiento de bajada de tipos simplemente porque hay 522.000 millones de dólares de pérdidas no realizadas que ahora mismo no le dejan dormir a Powell? Miren el gráfico de Wall Street Journal con datos de FEDIC que nos apuntan que como esto de verdad sea un problema, tenemos debajo de la alfombra porquería, no, lo siguiente. Y para limpiar esto va a costar pero mucho. Ojo al gráfico que nos enseña de qué manera hay una maduración, sobre todo de bonos comprados por la banca, de deuda norteamericana, la mayoría de ellas, que o bajan los tipos rápido, o bajan los tipos bien rápido, o la banca puede tener un problema a la hora de sacar de debajo de la alfombra 522.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Estamos lejos de los más de 600.000 que hemos llegado a tocar en este movimiento 2022-2024. Estamos un pelín por debajo del dato anterior, pero tenemos una fotografía clara alrededor de que las pérdidas no realizadas en la banca, con tanto tiempo aguantándolas en la espalda, pueden generarle otra vez un movimiento al mercado norteamericano, al sistema bancario norteamericano, parecido al Signature Bank y aquel movimiento de caídas bancarias que vivimos en 2022. De tal manera que tenemos una fotografía no solo de cuánto le cuesta ahora mismo al consumidor volver a confiar en la economía estadounidense,
sino que tenemos una mochila enorme en la espalda alrededor de las pérdidas no realizadas por la banca estadounidense. A partir de ahí, cuidado porque la fotografía es de un miedo de Powell alrededor de qué hacer en este entorno. Volviendo a claves, cuidado porque este es uno de los elementos fundamentales alrededor de los que se va a hablar durante el día en un mercado que sigue en su mundo de Matrix, aunque hoy viene con ese tono negativo y viene con números rojos alrededor de este miércoles y de cómo se va a abrir en Wall Street después de ver ayer el movimiento de la confianza del consumidor que no afectaba al mercado. Tenemos por otro lado la OPEP viendo que es muy optimista sobre el crecimiento a largo plazo de la demanda de petróleo, pero hay una parte del mercado que ahora mismo no está de acuerdo, no solo la OIEA, sino que también tenemos una fotografía clara alrededor sobre la AIE, sobre cómo va a evolucionar una demanda de petróleo que tiende el mundo a energías verdes, pero sobre todo que viene a debilitarse. De tal manera que tenemos otra vez un decoupling entre lo que la OPEP considera que va a ser el movimiento del precio del petróleo, que debería caminar con una demanda más fuerte hacia el entorno de los 90 a 100 dólares, y un conjunto del mercado que dice, no me lo creo. No me lo creo. Tu entorno debería ser entre 65 y 80, no entre 90 y 100. De tal manera que cuidado con la fotografía que viene alrededor del precio del petróleo de aquí a final de año, donde se empieza a ver que hay un decoupling entre la previsión de la OPEP y la previsión que van teniendo otros agentes económicos. El CEO de JP Morgan, como hemos visto al principio, Jamie Dimon, advierte que la geopolítica está empeorando y le pide a Estados Unidos que se prepare para una guerra larga en Ucrania. Le pide a Estados Unidos que se prepare para una guerra larga en Ucrania, le pide que se prepare en varios aspectos. En la deuda, porque va a tener que seguir poniendo y aumentando deuda en ese entorno, y le pide sobre todo que se prepare porque ayer Zelensky iba con un plan, que ahora lo contaremos, de la victoria, y como le decíamos por la mañana ayer, o trae un conejo debajo de la chistera o vamos a ver qué es el plan de la victoria. Empezaba a hablar en Naciones Unidas, hoy verá más detalles con Biden. La clave fundamental se la cuento enseguida, va por la OTAN. En otro de los elementos clave, Bruselas, pues es que no tenía otro que hacer. Ya solo faltaría que le hubiese dado el ok al gobierno alemán a bloquear. Bruselas, el gobierno europeo, Europa, le recuerda a Olaf Scholz, el primer ministro alemán, que no puede frenar la compra de Commerzbank por Unicredit por motivos económicos. A los que se le ha visto el plumero a los alemanes. Oiga, si compran españoles, si compran bancos españoles, no hay problema. Si quiebran cajas españolas, no hay problema. Si el consumidor en Europa y en España tiene cada vez menos opciones, pero en Alemania tiene las mismas, nos da lo mismo. Lo que decíamos ayer, que tiene la cara, bueno, como el hormigón armado. Tiene una jeta increíble. ¿Qué le ha dicho Bruselas? Lo único que le podía decir. Porque si no decía eso, se iba a armar la mundial con Europa. Con quienes gobiernan en Europa. Oiga, usted nos está diciendo que hay que concentrarse, que hay que competir internacionalmente, que hay que crecer, que tenemos que tener campeones nacionales, y de repente viene un banco italiano por un banco alemán y usted lo bloquea. Todavía no ha podido Unicredit ejecutar la otra parte entre el 9 y el 21%, ¿eh? La tiene parada, la tiene en opciones, a ver qué decide Europa o el gobierno alemán. Pero la fotografía lo que sí nos está marcando es que Alemania es el capitalismo, pero para ti. Y el liberalismo, para ti. Pero yo quiero protección de mi industria. Hombre, si soy el pez grande, liberalismo perfecto, porque me entras en la boca. Pero como no me entre en la boca y sea yo el que te entra en la boca a ti, entonces vamos a poner ahí proteccionismo y proteccionismo. Y Commerzbank ayer nombraba una nueva consejera delegada en mitad de la ofensiva de Unicredit y de la negativa de Alemania a la compra, que todavía no se ha levantado. Con lo que tenemos bastante movimiento alrededor de Alemania, sobre todo porque hoy empieza la negociación de Volkswagen. Claro, Scholz lo que ve es una economía que se le va como un azucarillo, que se le va desmenuzando, tiene la fotografía de la banca que debería ayudar a impulsar el crecimiento de la industria, que se le empieza a ir, y hoy viene un golpe en la línea de flotación del gobierno alemán. Una negociación en la que se va a intentar salvar 15.000 puestos de trabajo, el cierre de 2 fábricas, pero en el que Volkswagen dice, ¿y dónde está la ayuda? ¿Y dónde está el apoyo? ¿Y dónde está? ¿Y los fondos europeos? ¿Dónde están? Scholz.
von der Leyen, ¿dónde están los fondos europeos? ¿Dónde está el plan Draghi? Si es que están en Bavia. Están descansando, han vuelto de verano, todavía es septiembre, y Europa está jugando a Wake Me Up en September Ends. Decía Green Day. A ver si pasa esto. Y a ver si pasa septiembre, y entonces en octubre nos ponemos a trabajar. Oiga, no es serio. Tiene la industria europea, pero sobre todo la alemana, cayéndose a pedazos, pero al ritmo europeo. Me va a llegar a octubre, bueno, Black Friday, venga, Navidad, venga, a ver si pasa el año y ya nos dan una buena noticia a alguien y nos olvidamos de que tenemos la industria europea hecha un desastre. Y a todo esto, la fotografía del mundo en guerra. Miren las claves del mundo en guerra, donde volvemos alrededor de un plan de la victoria que cada vez es más complicado. El plan de la victoria, que ayer estaba ya rebajado alrededor de la figura, bueno, alrededor de Occidente, que ya metía un movimiento de expectativas a la baja a ese plan de la victoria, y que ayer solo dejó intuir algo más de lo que habíamos visto por la mañana, y es que si Rusia, decía el entorno de Zelensky, ve que Ucrania entra en la OTAN, que es el elemento principal por el que empieza el choque, el primer, o de los primeros choques viene alrededor del tema de la OTAN, pues Zelensky insiste que el plan de la victoria, el plan final que puede hacer a Rusia firmar la paz, es conseguir la entrada definitiva en la OTAN de manera inmediata, con lo que ayer se movía alrededor de Nueva York, de la sede de la ONU, la opción de que el plan de la victoria estuviera coronado. Coronado, con todos los aspectos que veíamos ayer, de si apoyo, misiles, poder atacar en Rusia, no, eso no era lo importante. Lo importante parece estar en una petición inmediata de entrada en la OTAN, con una respuesta inmediata de la OTAN, e incluso en este 2024. Hoy le va a comentar más detalles, porque el plan parece que viene con mogollón de páginas, a Joe Biden, y a partir de ahí vamos a ver una fotografía de lo que ya se ve también en Naciones Unidas. Una rebaja de expectativas de que ese plan de victoria, de ese plan que tiene que obligar a Rusia a firmar la paz, de verdad tenga opciones de salir adelante. Con lo que estamos en el mismo punto, en la casilla de salida, pero no de hace una semana, prácticamente desde hace 2 años, donde todo se juega a la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Qué dijo Trump? Lo han escuchado al principio. Dice, Biden y Kamala nos metieron en esta guerra en Ucrania y ahora no pueden sacarnos. No pueden sacarnos, decía ayer. De tal manera que apuntaba Trump en ese meeting, por cierto, hoy está Kamala Harris también con un meeting más en el área económica, decía Trump, si yo soy presidente de los Estados Unidos, conseguiré sacar a Estados Unidos de la guerra de Ucrania. Pero apuntaba a Trump directamente a que Biden y Kamala fueron los que metieron a Estados Unidos en esta guerra de Ucrania, y dice, y ahora no pueden sacarnos. Por lo que hoy veremos más detalles, pero el elemento fundamental, que enseguida preguntaremos a Miguel Ángel Temprano, está alrededor de si ese plan de la victoria, con un acceso inmediato a la OTAN, sería suficiente para obligar a Rusia a firmar la paz, o sería el pistoletazo de salida o la línea roja definitiva alrededor de una escalada definitiva de la guerra de Ucrania como punto principal, como primer paso para una tercera guerra mundial. Las dos opciones están ahora mismo planteadas, y ayer lo decía Trump, al final conducirán a todo este entorno de la guerra de Ucrania a un choque nuclear que significará la tercera guerra mundial. Ojo a la fotografía, se lo vamos a preguntar enseguida a Miguel Ángel Temprano. Dice también Bloomberg que al menos uno de los aliados ha sugerido que es hora de una nueva ronda de acercamiento al presidente Vladimir Putin para intentar rebajar la tensión nuclear, para intentar rebajar la tensión Rusia, China, Irán, Corea del Norte, más otros BRICS, Turquía, frente a Occidente, y se ponía encima de la mesa, según Bloomberg, la opción de intentar abrir otra vez una última opción de acercamiento que pueda rebajar la tensión y que pueda acercar al conjunto del mundo
a un entorno más de paz, a un entorno de llegar a un poco de concordia o intentar un poco la solución del conflicto de otra manera en la guerra de Ucrania. El otro punto fundamental viene alrededor de las palabras de Zelensky ayer también, que denunciaba que Irán y Corea del Norte son cómplices de la guerra criminal contra Ucrania, buscando generar esos bloques alrededor de que hay un bloque, no una guerra entre dos países, sino que hay que unir al otro bloque para pelear en lo que se puede empezar a entender es un entorno de guerra fría caminando a una tercera guerra mundial. Denuncia que Irán y Corea del Norte son cómplices de la guerra criminal contra Ucrania. Hay un bloque, no hay un país, hay un bloque contra otro bloque en el entorno que quiere poner también encima de la mesa Zelensky. E Israel pretende forzar el retroceso de Hezbollah, decía ayer distintos medios anglosajones citando inteligencia estadounidense, sin una guerra terrestre, algo que ahora mismo parece bastante complicado en este entorno. Ha pedido Estados Unidos una reunión con todo este entorno del Consejo de Seguridad, tanto para la guerra en el entorno de Israel y Hezbollah, como a la fotografía que cada vez va caminando más también en Asia-Pacífico, en el que colateralmente también se quiere tratar lo que le hemos comentado al principio, ese misil balístico lanzado estas últimas horas por China a la zona del mar en el Asia-Pacífico. De tal manera que, aunque sin una ojiva nuclear, faltaría más, pero sí haciendo pruebas alrededor de cómo sería ese lanzamiento del misil balístico por parte de China. De tal manera que la última hora que tenemos es que Estados Unidos ha pedido ya una reunión del Consejo de Seguridad, visto el movimiento de escalada de tensión que ahora mismo vive el mundo y que reflejaba, como han escuchado, Guterres hace unos minutos. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo va caminando también en este entorno la deuda, no solo en Estados Unidos. Si hay un elemento clave alrededor de la geopolítica, decía Jamie Dimon, JP Morgan, el otro es la deuda pública del Reino Unido, que ha alcanzado el 100% del Producto Interior Bruto por primera vez desde 1961, marcándonos el camino hacia un movimiento de escalada de la deuda, salida del COVID, y marcando lo que dice en este gráfico Deutsche Bank alrededor de cómo hay un superciclo iniciándose alrededor de la deuda que se pudo iniciar en 1700, con la guerra de sucesión española, pero que ahora estaríamos en ese tercer superciclo, más corto, mucho más rápido, todavía más rápido si estuviéramos ahora en ese tercer ciclo de deuda que está marcándonos Deutsche Bank, mirando la deuda en Reino Unido. Ojo, porque es otro de los elementos que el mercado tampoco está mirando altamente preocupado, pero que Deutsche Bank ya empieza a alertar, cuidado que aquí puede haber un elemento clave donde encontremos la tensión. Miren el gráfico porque asusta el movimiento que se prevé hacia 2060, alcanzando el mayor o el final del superciclo de deuda, cuando decíamos, ¿y dónde puede estar el estallido de la burbuja de deuda? Igual es muy pronto, en la década de los 20, está marcando Deutsche Bank en el entorno del 2060, tenemos un peligro importante alrededor de cómo puede estallarnos la deuda, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto de Occidente, siendo ese un punto donde ya sea muy complicado reducir esa deuda sin eliminar servicios. De tal manera que tenemos una fotografía clara alrededor de cómo puede evolucionar la deuda con factores geopolíticos que son fundamentales. A partir de aquí llama la atención lo que ayer se movió en España y el gobierno laborista británico ya ha puesto encima de la mesa. Hay una corriente, hay una vertiente que cada vez es más clara alrededor de trabajar menos días, pero más horas. De tal manera que ayer Garamendi volvía a sacar esa fotografía alrededor de si los empresarios estarían de acuerdo en una estructura laboral en la que se trabajara 4 días, 9 horas y media, y se descansara 3. Es el modelo laborista británico, el de Starmer. Escuchen a Garamendi. Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. Porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, te dice, no, yo gano tanto. Y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está olvidando de la seguridad social. Y si viera que casi es el doble, diría, bueno, espera, ¿dónde va este dinero?
Y yo no estoy diciendo que sea esto o no sea esto, pero tendríamos más conciencia ciudadana, Sin ninguna duda. de reclamar, oiga, ¿usted en qué se está gastando el dinero? Porque es que resulta que en lo público, en lo privado, no solo hablamos de cómo facturamos más, de cómo vendemos más. Nosotros hablamos también, y para eso hacemos cursos y estas cosas, para ver cómo gestionamos mejor. Es que yo, en lo público, oigo pocas veces cómo puedo gestionar mejor lo que ya tengo, solo oigo cómo gasto más. El otro elemento clave del discurso era este de Garamendi. Yo les comentaba lo de los 4 días. Parece que se acepta ya una fotografía en la que determinadas industrias puedan estar 4 días trabajando 9 horas y media para tener 3 días laborales, 3 días no laborales. Y la otra fotografía es esta que planteaba Garamendi, el presidente de la patronal española, alrededor de cómo veía Garamendi la posibilidad de que se ingresara todo el sueldo en la cuenta del trabajador, para a partir del sueldo que se descuente en seguridad social, que se descuente en impuestos, que se descuente IRPF, para ver una fotografía clara por parte del trabajador de cuánto de verdad le paga el empresario y cuánto de verdad le queda en la cuenta bancaria cuando termina. De tal manera que la fotografía de Garamendi vuelve a poner encima de la mesa un entorno donde se necesita también concienciación, es decir, educación, cultura económica alrededor de, oiga, no es lo que cobra, es lo que le pagan, es decir, no es lo que le queda neto, es todo lo que paga en impuestos, de tal manera que el ciudadano coge conciencia también de cuánto paga para también poder exigir, reclamar determinados servicios. Oiga, no es que la educación pública me la dé usted por su bondad, es que la pago y bien. De tal manera que haya una fotografía clara de que no es el Estado, sino que son tus impuestos. El mensaje de Garamendi es muy positivo. Raramente un gobierno va a aceptar que el ciudadano que le tiene que votar en unas elecciones sepa de verdad que le está quitando del bolsillo una cantidad ingente. Y ya veremos si eso es un 30%, un 20% o un 50%. Pero el mosqueo, el cabreo de un ciudadano, de un votante, acercándose a unas elecciones, si tuviese la visión de verdad, porque la mayoría de los ciudadanos no la tiene, de que lo que de verdad le está pagando el empresario es mucho más y que ese dinero en su bolsillo podría utilizarse de otra manera a como la usa el gobierno de turno, sea de un lado o de otro, llevaría a un cabreo continuo por parte del ciudadano y llevaría a una concienciación que no quieren los gobiernos que tenga el ciudadano de a pie, que es una concienciación alrededor de, oiga, pero a mí cuánto me cuesta sostener todo esto. Y cuando tú ves que no llegas prácticamente a fin de mes, pero que en la nómina te están quitando fácilmente un 30 o un 40%, dependiendo de sueldos, un 25% en sueldos más bajos, 25, seguridad social, IRPF, como metas impuestos, también como el IVA, impuestos especiales pagados durante el mes, el susto que te llevas es descomunal. Pero claro, esa concienciación que estaba planteando Garamendi es necesaria para que el ciudadano tome conciencia de que no es que le den servicios, es que los paga aunque no los use. No, es que yo no voy a, o es que yo no uso tal, bueno ya, pero tú lo pagas igual. Oiga, es que este servicio que me han dado no es bueno, es que llego allí y ni me atienden. Bueno, pues te cuesta una pasta todos los meses que te atiendan. Pero eso es un golpe en la línea de flotación de los gobiernos, de las élites, de esa neoaristocracia que dice cuanto menos sepa mejor. Y el planteamiento de Garamendi, que es muy bonito, utópico, no se va a hacer nunca. Pero nunca. ¿Ustedes se imaginan llegar a su cuenta una cantidad que no ha visto usted en su vida en su nómina y que de repente empiecen a descontarle por parte del gobierno y administraciones públicas esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí, como si fueran recibos, como si fueran domiciliaciones mensuales, fuera, 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 y usted de repente vea en lo que le ha quedado a la nómina? Es que no es consciente. Es que no es consciente de lo que de verdad se necesita para mantener todo el sistema, para mantener todo lo que los políticos quieren que se mantenga. Que es que no es que le regalen a usted los servicios, es que los paga usted, es que son sus impuestos. De tal manera que, bueno, hombre, sería una maravilla que todo ciudadano tomara conciencia de cuánto le cuesta sostener todo esto, la paraeta. Pero la realidad es que eso no va a suceder, Garamendi, que está muy bien, intento hecho, pero que no tienes menos opciones de salir adelante que de sobrevivir un caramelo en la puerta del colegio. No tiene ninguna, pero ninguna. Vayamos a la energía. Veíamos en la fotografía de la OPEP, alrededor de cómo ve que la demanda va a impulsarse. Y les decía, bueno, hay gente que piensa ahora mismo que nada, de nada, de nada, de nada.
Dice en este informe Bank of America, en su informe semanal de energía, dice: la energía es una trampa para los osos en el mercado. Dice: las preocupaciones de una guerra comercial o una guerra de precios de la OPEP, además de fundamentarse en argumentos blandos, ha llevado a posiciones del petróleo corto casi récord. Sin embargo, creemos que $60 el barril es un piso de precios suave, es decir, es una parte baja del precio, muy suave para nuestro pronóstico central del Brent, de $75 para 2025, pero no 90, si se reproducen los riesgos a la baja. Por otro lado, la geopolítica, los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal y el estímulo de China siguen siendo los principales riesgos alcistas de los precios del petróleo. El estímulo de China ya ha llegado, el recorte de tipos de interés ha llegado y la geopolítica está jugando también un movimiento de escala de precios. Con lo que la OPEP dice: bueno, me decís que no, pero incluso en vuestros argumentos de $75 se encuentra dentro, asumida, la teoría de que podemos caminar en un entorno de precios más altos, del entorno de los $90 y no de los 75. Miren la siguiente diapositiva de Bank of America, que nos habla de cómo hay que contraponer fotografías. Y por ejemplo, el Instituto de la Energía plantea, según Bank of America, que el consumo mundial de energía habría ascendido a 300 millones de barriles diarios de petróleo en 2023, con combustibles térmicos que representan alrededor del 80%, pero que nos están marcando un camino al alza, que es lo que la OPEP nos está diciendo, por ejemplo, frente a Estados Unidos. De tal manera que camina al alza un comportamiento ascendente del precio del petróleo, de la demanda, de tal manera que el precio del petróleo debería caminar junto a ella. Mínimo hacia los $75, que es donde lo tenemos hoy el Brent. Miren la siguiente fotografía, alrededor de cómo ese pronóstico de consumo de electricidad en Estados Unidos tiene que ir también empujado, ayudado, alrededor de un aumento de la demanda. Dices, Bank of America, según nuestras estimaciones, el crecimiento de la demanda de electricidad en Estados Unidos se va a acelerar 10 veces en los próximos 7 años, del 0,2 al 2,1 anual, pidiendo también una mayor capacidad energética que puede apoyar el precio del petróleo y que pueda apoyar a los países de la OPEP. Y miren el siguiente gráfico, que nos apunta también esta mañana, como dice: a medida que la próxima revolución de la productividad, de la inteligencia artificial, llega a la mente, la economía mundial está lidiando con dos fuerzas principales que tienen la energía en su núcleo: el cambio climático, la inteligencia artificial. Dice: según nuestras estimaciones, el crecimiento de la demanda de electricidad estadounidense se irá del 0,2% al 2% anual de crecimiento, a medida que los centros de datos y la demanda de inteligencia artificial lideran la próxima revolución de la productividad, mientras que otras partes del mundo probablemente seguirán o correrán el riesgo de caer muy por detrás, muy por debajo de la economía estadounidense. Miren el siguiente gráfico, que nos apunta también a estas horas de la mañana, como dice el informe de Bank of America. Sin embargo, creemos que el consumo de la energía se acelerará. A pesar de todas las preocupaciones macro y micro, observamos una fuerte relación entre el consumo mundial de energía y el Producto Interior Bruto, que tiene una beta de 1 y una correlación del 80%. Nuestros economistas, Bank of America, proyectan un crecimiento del PIB global de un promedio del 3,3% en 2025, lo que significa que el consumo de energía probablemente tendrá que crecer en consecuencia. También destacaríamos la débil relación, dice, entre el PIB y las fuentes de energía renovables en comparación con la térmica. Y miren un último gráfico llamativo esta mañana, sobre todo viendo lo que se había visto alrededor de China. Dice: previsión de la demanda y demanda de gasolina de China, consumo neto nacional. Dice: a su vez, lo que resulta de un perfil de consumo de gasolina rápidamente plano para el mayor importador de petróleo del mundo. Y hay un movimiento, sobre todo de salida de la pandemia y de aquellos lockdown, en el que se ve que la previsión es negativa, contraponiendo a una parte también del crecimiento de la demanda por elementos como, por ejemplo, la inteligencia artificial o ese cambio verde. De tal manera que tenemos una fotografía alrededor del petróleo como elemento clave a intentar disipar en la fotografía que el inversor está viendo. Ve el mercado arriba, ve un movimiento también del petróleo que puede estar acompañando, pero no como está haciendo el oro, que está jugando más a la geopolítica, y ve el petróleo que lo tiene más ligado a la demanda. ¿Qué puede suceder? Dice Bank of America: cuidado, porque vemos que los osos pueden acabar en una trampa. Titulares del día.